Capítulo 1. Era el tipo de tarde ideal para soñar despierto. El aire dorado por la luz del sol, el polvo de hadas, la pradera zumbando con el zumbido bajo de las abejas. Clarion se posó en una rama de un roble, rodeada por el susurro y el crujido de las hojas. Qué dulce encontrarse sola. Y, al menos, durante 15 gloriosos minutos, sin nada que hacer. Casi se arrepintió de la idea, por hermosa que fuera. Era demasiado fácil imaginar la respuesta de la reina Elvina, pronunciada como un decreto real. La reina de Pixie Hollow no se queda de brazos cruzados mientras aún haya trabajo por hacer. Pero Clarion no era reina de Pixie Hollow, o al menos todavía no. Y su cita semanal con el ministro de verano había terminado inesperadamente temprano. No tenía intención de desperdiciar ese raro destello de libertad. Con su coronación acercándose, cada momento de su vigilia estaba repleto de lecciones, ensayos, pruebas y más reuniones de las que jamás hubiera creído posibles. Todo esencial supuso, cuando solo le quedaba un mes para absorber los cientos de años de sabiduría de Elvina. Y sin embargo, Pixie Hollow era vasto y maravilloso, y Clarion a veces sospechaba que sabía nada en absoluto. ¿Cómo podría saberlo? Se había pasado casi toda su vida observándolo desde lejos. Clarion miró hacia el campo de los girasoles con algo peligrosamente cercano al anhelo. A medida que se acercaba la hora dorada, las hadas dotadas de talento para la luz emergieron, radiantes de emoción y ansiosas por enfrentar el caos controlado de su hora más ajetreada del día. A través del dosel las observó serpentear a través del aire denso del polen, dejando rastros de polvo de hadas a su paso. Algunas trabajaban en equipos para inclinar los rayos de sol cada vez más cerca de la línea del horizonte, gritando cosas como «un poco a la izquierda» y «no, tu otro lado a la izquierda». Otras sumergían sus manos en los rayos de sol y los recogían en sus canastas, tan fácil como recolectar agua de un pozo. A Clarion nunca le dejaba de sorprender la cantidad de pequeños detalles que formaban parte de la magia cotidiana de una puesta de sol. Parecía imposible que pronto, en la noche del solsticio de verano, ella fuera responsable de todos ellos. La perspectiva la aterrorizaba más de lo que quería admitir. Un zumbido agudo interrumpió sus pensamientos. Entonces algo pasó a toda velocidad junto a ella. Una franja negra contra el cielo que se iluminaba. Clarion se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de perder el equilibrio antes de apoyarse en una rama. ¿Qué demonios fue eso? Con una mano apoyada sobre su corazón palpitante, miró hacia abajo a través de la cortina de hojas. Una abeja, vacilante en su vuelo, aterrizó pesadamente en el suelo y se quedó terriblemente inmóvil. Después de un momento sus alas revolotearon y Clarion dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba herida, entonces pensó. La pobre criatura debía haberse agotado. Las abejas eran un grupo trabajador y tendían a sobreestimar sus límites, especialmente allí, en el calor perpetuo de pleno verano. Afortunadamente, no era nada que una cucharada de azúcar no pudiera arreglar. Y había azúcar en abundancia en Pixie Hollow. Las cocinas, sin duda repletas de todo tipo de dulces a esa hora, estaban en el palacio. Mejor aún, la colmena y toda su miel estaba al otro lado del prado. Un problema simple con una solución simple. Y aún así, Clarion dudó. Cualquier problema en el reino le provocaba el deseo de arreglarlo. En una época ella creyó que esa tendencia era una chispa de su magia latente, de talento para gobernar, una pequeña parte de todo que finalmente tenía sentido para ella. Pero ahora comprendió que no podía confiar en sus instintos ni en su compasión. La reina de Pixie Hollow no pertenece a sus súbditos. Desde su llegada, la noche en que emergió de una estrella caída, como todas las reinas de Pixie Hollow antes que ella, Elvina le había inculcado que era diferente, que ellas eran diferentes, marcadas indeleblemente con polvo de estrellas. Además de Elvina, Clarion era la única gobernante con talento en todo Pixie Hollow. Clarion miró hacia el prado, donde
Equipos de hadas de los animales y hadas de la jardinería pastoreaban su bandada de abejas. ¿Se darían cuenta de que faltaba alguna? Incluso si lo hicieran, la búsqueda les llevaría toda la noche. Tal vez algo tan insignificante como salvar a una abeja no fuera de su interés, pero no podía soportar la idea de irse ahora. ¿Qué clase de reina sería si se alejara del sufrimiento incluso del más pequeño de sus súbditos? Ahora solo faltaba bajar de ese árbol. Una pesada capa colgaba sobre sus hombros, atrapando sus alas bajo su peso. Todas las hadas emitían un aura tenue que brillaba y se atenuaba según su estado de ánimo, pero gracias a sus alas, su brillo siempre había sido irreprimible. Aunque las hadas, con talento para la luz, compartían su inclinación por el oro, el parecido no era lo suficientemente sorprendente como para permitir que se escondieran a plena vista. Dejar que alguien viera sus alas era como gritar: «Aquí viene la futura reina de Pixie Hollow». Si alguien le hubiera dicho a Elvina que había estado allí sin supervisión, no lo habría soportado. Estaba pensando en ello. Tendría que bajar. Incómodo, sí. Peligroso, casi con toda seguridad, pero prefería, con diferencia, el riesgo de caerse a soportar otro sermón de Elvina. Armándose de valor, Clarion bajó rama por rama. Sus músculos ardían y la corteza le raspaba las manos hasta dejarlas en carne viva, pero por algún milagro logró no torcerse el tobillo al aterrizar en el mar de girasoles. Se alzaban sobre ella, balanceándose suavemente y proyectando sombras moteadas sobre la hierba. Y allí, a solo unos metros por delante de ella, la abeja yacía en un charco de luz amarilla. Se acercó a la abeja con cautela y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Las antenas de la abeja giraron letárgicamente hacia ella, lo que Clarion decidió interpretar como un sí. Se le ocurrió que nunca antes había interactuado con una abeja. Muchas hadas las tenían como mascotas, tanto como se podía tenerlas, considerando que iban y venían cuando querían. Las hadas se hacían amigas de ellas con platos de néctar que dejaban en los alféizares de las ventanas y en los jardines de las casas llenos de sus flores favoritas: Néveda, lavanda y Susan de ojos negros. Elvina nunca había prohibido esas cosas, por supuesto, pero tampoco las había alentado. La facilidad que tenían otras personas con los animales de Pixie Hollow era otra cosa que Clarion nunca había aprendido. «Vamos a llevarte de nuevo al aire», dijo. Se sentía un poco tonta al hablarle a una abeja como si pudiera entender. Las hadas con talento en animales podían comunicarse con sus ellos. Pero, por si acaso, añadió: «Por favor, no me piques». Cuidadosamente tomó a la criatura en sus brazos. La abeja no ofreció resistencia y Clarion habría jurado que vio gratitud en sus ojos cansados. Su pelaje era sorprendentemente suave y desprendía un leve aroma, el brillo del limón y la terrosidad del polen. Estando tan cerca, Clarion se dio cuenta por primera vez de lo similares que eran las alas de una abeja a las del resto de los súbditos. Eran tan frágiles y preciosas como el cristal y estaban marcadas con un intrincado patrón de venas. Hizo que ese instinto protector se encendiera más en su interior. Sosteniendo la abeja contra su pecho, se abrió paso a través del campo de girasoles, a través del dosel. Vio a las hadas revoloteando. Las motas de polvo de hadas flotaban perezosamente en el aire, junto con el sonido chispeante de sus risas. La llenaban de felicidad y nostalgia, y también de una terrible soledad. Todas las hadas que compartían un talento vivían juntas, trabajaban juntas, jugaban juntas, se mezclaban con otras, por supuesto, pero había un entendimiento innato entre aquellas que fueron creadas para el mismo propósito. A veces Clarion se preguntaba cómo sería sentirse como si pertenecieras a algún lugar, tener tantas otras personas a las que recurrir, que te entendían tan completamente. Llegaron al borde del campo, donde un alto arce proyectaba su larga sombra sobre ellos, pero lo que llamó la atención de Clarion
fue el hueco en su tronco, un agujero a unos pocos pies del suelo, lleno de hileras precisas de panales dorados, la colmena. Con cuidado, Clarion dejó la abeja en el pasto. «Vuelvo enseguida», ella respondió con un aleteo. En cierto sentido, tal vez la abeja sí la comprendió. Clarion se volvió hacia el árbol y respiró profundamente para tranquilizarse. Ya había trepado un árbol hoy. ¿Qué era otro? Se levantó encontrando puntos de apoyo en las ranuras de la corteza y en los sombreros de los hongos de miel que florecían en el tronco. Por fin trepó al borde del agujero. El zumbido relajante de las abejas reverberaba en su pecho y los reconfortantes olores florales de cera y néctar la inundaron. Clarion soltó con cuidado una capa de cera que sellaba el panal. Inmediatamente la miel brotó a la superficie. Bajo la luz del sol del atardecer, casi parecía brillar. Clarion arrancó una hoja de una rama y luego la usó para recoger la miel que goteaba lánguidamente del panal. El viaje de regreso fue peligroso, con una mano, pero logró no caerse. Se apresuró a regresar con su abeja y colocó la hoja a su lado. «Aquí tienes». Clarion lo observaba ansiosamente mientras bebía. Poco a poco la abeja empezó a moverse. Primero se puso una pata, con cautela, como si estuviera probando si sus delicadas piernas la sostenían. Luego, claramente, envalentonada, alzó el vuelo. Hizo piruetas y cabriolas, dando vueltas en círculos alrededor de Clarion, como si quisiera decirle: «Únete a mí». Ojalá pudiera. Clarion no pudo evitar sonreír. Aunque su talento se le escapara, tal vez pudiera hacer algo bueno. «¿Mel?», llamó alguien con voz entrecortada por el pánico. «¿Mel?». La abeja se animó al oír su nombre. Clarion levantó la vista y vio un talento animal que peinaba frenéticamente los girasoles. «¿Buscas esta?». El rostro moreno de la hada apareció entre los pétalos. La confusión se reflejaba claramente en sus rasgos. Parpadeó con fuerza al ver el espacio vacío que tenía frente a ella. «¿Hay alguien ahí?». «Aquí abajo». Se sobresaltó y estuvo a punto de caerse de su posición. Clarion hizo una mueca de dolor. Era cierto que era raro ver a un hada de pie. Con timidez ajustó la caída de su capa. Afortunadamente, el brillo del sol de verano atenuó la luz que arrojaban sus alas. Lo poco que se le escapaba del cuello apenas manchaba su piel, tan levemente como el reflejo de un botón de oro que sostenía bajo su barbilla. El sudor le corría por la espalda y se deslizaba entre las apretadas alas. Realmente no podía esperar a librarse de esa capa y del calor, por cierto. Cuando el talento animal recuperó el sentido, su mirada se posó en la abeja. «¡Mel!». Mel se lanzó a toda velocidad hacia el hada, pero se desvió en el último momento. El hada no se inmutó, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de exhibiciones. Parecía estar reprimiendo una sonrisa mientras Mel se zambullía en un girasol. «Se suponía que hoy debías polinizar las caléndulas», se quejó el hada, pero Clarion pudo notar por la expresión de su rostro que estaba aliviada de haberla encontrado. Mel resurgió recubierta de polen, se sacudió el exceso como un perro mojado y luego voló para unirse al resto de su colmena. Hasta Clarion se dio cuenta de que se estaba acicalando. «Parece rebosante de energía», observó Clarion. «Oh, no sabes ni la mitad». La talento animal sacudió la cabeza con exasperación y se volvió hacia Clarion. «Fue un gesto muy amable el que hiciste». Clarion se sintió sorprendida y algo desconcertada por los elogios. Pocas hadas le hablaban sin que ellas se dirigieran a ella primero. Elvina exudaba una aura imponente que envolvía a Clarion en su protección. La mantenía dentro, sí, pero a todos los demás fuera. Estaba lamentablemente fuera de práctica con cualquier tipo de charla intrascendente. Esforzándose por mantener la formalidad fuera de su voz, dijo: «No fue ningún problema». «Aún así, gracias».
La sonrisa de la talento animal era tan cálida como el verano mismo. Estoy segura de que estás bastante ocupada sin tener que perseguir abejas descarriadas. Clarion le devolvió la sonrisa con indecisión. De nada. ¿Te he visto antes por aquí? El hada frunció el ceño, escrutando su rostro como si intentara localizar sus rasgos. Pareces casi... ¿Clarion? Clarion se estremeció al oír su nombre y la voz familiar de la ministra del verano. Expuesta. El miedo se apoderó de Clarion cuando se volvió para mirar a la ministra. Aurelia estaba flotando justo detrás de ella con una mirada leve de sorpresa. Tenía la piel oscura y los ojos dorados como el polvo de hadas. Su cabello caía en rizos hasta los hombros. Ese día vestía un vestido de milenrama. La falda escalonada estaba cubierta de flores, dispuestas en racimos de color rosa, naranja y blanco. ¿Qué haces todavía aquí?, preguntó. Pensé que ya habrías regresado al palacio. Me desvié un momento, respondió ella con voz débil. ¿Para descansar? Aurelia se alegró al oír eso. Había sido moldeada por una eternidad de lánguidas tardes de verano y valoraba la paz y la tranquilidad por encima de todo. Aquí, en el claro de verano, siempre había tiempo para una siesta o un vaso de limonada. Pero, aunque dormitaban durante el calor de mediodía, realmente cobraban vida por la noche. El verano era la única estación en la que nunca se dormía de verdad. Si Clarion se quedaba allí el tiempo suficiente, aquellos que vivían bajo la luz de la luna, los talentos de luciérnaga y los talentos de contar estrellas, emergerían de su letargo. Mi brillante protegida, susurró Aurelia. ¿Ves? Estás aprendiendo sobre el verano. El elogio sonó hueco, pero Clarion forzó una alegría en su voz. Gracias, ministro. Ella sonrió con indulgencia. Ahora, si me disculpan, tengo que comprobar cómo están mis talentos con la luz. Con eso se fue. De mala gana, Clarion miró a la talento animal, que se había puesto bastante pálida. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa para tranquilizarla, pero era demasiado tarde. Vio el momento exacto en que la otra hada se dio cuenta, el momento exacto en que su sorpresa se convirtió en mortificación y algo parecido al asombro. Clarion apenas pudo soportarlo. Princesa Clarion, dijo con voz entrecortada, lo siento mucho. Clarion levantó las manos en señal de apaciguamiento. No hay necesidad de disculparse. Pero lo hay. La talento animal inclinó la cabeza profundamente. Su Alteza, por favor, perdone mi impertinencia. Si hubiera sabido, entonces nunca habría hablado con Clarion. ¿Qué más podía decir? En voz baja dijo, estás perdonada. La talento animal inclinó la cabeza de nuevo, murmurando un gracias entrecortado. Se apresuró a marcharse. Sin duda, volvería a su trabajo y a sus amigos. Ese familiar dolor de soledad se desplegó a través de ella como una estrella que se derrumbaba. Durante algunos preciosos minutos, Clarion casi había podido olvidar quién era. Allí no había guardias que la siguieran a distancia. Nadie se ponía firme cuando pasaba. Ninguna conversación se apagaba a medida que se acercaba. Ningún susurro se extendía a su paso. Pero nada de eso importaba al final. Incluso allí no podía escapar de lo que era. Ella debería haber deseado esto. Respeto, deferencia, distancia imparcial. Pero no lo hacía. Más que nada, quería lo único que parecía verdaderamente imposible. Ser conocida. Elvina nunca. Elvina. Oh, estrellas. Si no se iba ahora, llegaría tarde. Se desabrochó el broche que llevaba en el cuello y dejó caer la capa de viaje de sus hombros. La recogió apresuradamente en sus brazos y emprendió el vuelo, saliendo de los girasoles en una ráfaga de luz y pétalos dorados. Unas cuantas abejas que pasaban lentamente se desviaron de su curso para evitarla. Mientras se elevaba más alto en el cielo, arrastró una estela de polen detrás de ella. Se permitió un momento para mirar hacia atrás y se arrepintió de inmediato. Los talentos de la luz aparentemente habían terminado su trabajo de la tarde. Se habían dividido en equipos
y estaban lanzando una bola de luz de un lado a otro sobre una red. Incluso desde esa distancia, Clarion podía escuchar sus gritos de risa y los gritos mezclados de triunfo y frustración cuando un equipo anotó un punto. La visión de sus súbditos tan completamente felices y sin complicaciones debería haberla deleitado, pero en ese momento solo era un doloroso recordatorio de su propia soledad gobernante. Por mucho que quisiera, nunca podría permanecer verdaderamente en ese grupo.